noches, estimados amigos. Estamos aquí en vivo hoy día, martes 20 de septiembre del año 2022, en su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, su canal. Este es un día en el que el presidente de la República, el presidente Castillo, está participando en la 77 Asamblea de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Cada año hay un calendario donde la Asamblea General invita a los presidentes líderes de los diferentes países miembros a hacer uso de la palabra y obviamente los mandatarios llevan su voz con las propuestas y planteamientos que hacen a la comunidad internacional desde la visión de sus países. Y claramente el mundo en este momento está atravesando por varias situaciones muy complicadas. De hecho, estamos, al parecer, gracias a Dios, al parecer empezando a salir de la pandemia del COVID-19, que ha cambiado el mundo, ¿no? Porque todos nosotros creo que tenemos una manera de explicar cómo somos diferentes de lo que éramos hace 2 o 3 años antes de que apareciera la pandemia. De hecho, no creo que en ningún país del mundo se haya vuelto a la normalidad que había a fines del 2019. Estamos en un escenario que es un escenario post-pandemia, esperemos, ¿no? Pero que es un nuevo escenario, es una nueva realidad, ¿no? No la misma realidad que teníamos en 2019, para bien o para mal. Y entonces, ese es un tema central, la fragilidad que todo el mundo ha demostrado, ¿no? Frente a una situación tan grave que ha generado más de 2 millones de fallecidos y millones de infectados en todo el mundo. De hecho, la salud pública necesita repensarse desde el punto de vista de las políticas públicas, porque muchas vidas se han podido salvar y no obstante, la situación de precariedad en la que los sistemas públicos de salud en muchos países del mundo, incluido el Perú, han estado sometidos, se han evidenciado estas fragilidades, la pronta utilización de las vacunas, sin duda alguna, ha dejado, digamos, evidenciado que las muertes y las situaciones de gravedad disminuyeron sustancialmente conforme ya empezamos a ser vacunados. Para quienes todavía siguen hablando de no vacunarse y que las vacunas no son probadas y que tienen X, Y y Z contraindicaciones, etcétera, 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 creo que tendrán que rendirse ante la evidencia de que había una situación fuera de control en los servicios de salud pública de todo el mundo antes de las vacunas y una situación ya felizmente controlada y sobre todo con una disminución sustantiva de los fallecimientos cuando ya teníamos las vacunas. Es una realidad incontrastable. Quien quiera decir que no está queriendo tapar el sol con un dedo, está tercamente insistiendo en sus prejuicios, en sus ideologías, en sus pensamientos, que por supuesto en democracia uno puede pensar lo que uno desee, pero no puede pretender que los demás piensen como esa persona, sobre todo si la realidad demuestra lo que está demostrando. Antes de las vacunas había un nivel de mortalidad impresionante en todos los países. Después de las vacunas esto ha disminuido al punto
que, según la Organización Mundial de la Salud, estaríamos, lo pongo en condicional todavía, ya en la etapa de salida de esta pandemia. Pero cuidado, la salida de la pandemia no significa que el virus desaparece. Vamos a convivir con él por siempre, como convivimos con otros virus, como el virus de la influenza, a quienes ya somos mayores nos invita, nos obliga a vacunarnos una vez al año contra la influenza y cada 10 años, una vez cada 10 años contra la neumonía. Así tendremos que ir vacunándonos periódicamente contra las nuevas variantes del COVID, pero ya con una situación controlada, una situación que sobre todo ya no genera que más vidas se pierdan, porque la vida humana no tiene precio, no tiene forma de sustituirse. Podemos perder materialmente todo, y podemos salir adelante siempre con sacrificio, pero la vida como tal es algo invalorable, extraordinario, y eso es lo que debe estar presente en todo momento en nuestras vidas, sea que estemos en el aparato público o en el privado, sea que estemos trabajando para otros en nuestros proyectos, con nuestras familias. La vida y la libertad son elementos sustanciales de la naturaleza humana. Ahora, hay lecciones que debemos, de las que debemos aprender, que no podemos ignorar. Claramente, en el caso peruano, esta pandemia evidenció la tremenda fragilidad de nuestros sistemas públicos de salud. Y ya no hay pretexto, estimados amigos, para que esta situación se siga manteniendo sin mayor intento, por lo menos, de solución. El problema del sector salud, de la salud pública en el Perú, no es un problema de presupuesto fundamentalmente. Claro que los recursos siempre van a ser necesarios y muchas veces serán insuficientes. Pero claramente los recursos que se disponen no se usan adecuadamente. Miren, el costo de la prevención de la salud pública, vamos a ponerlo de esta manera, es como 10. Y el costo de la no prevención y por lo tanto del surgimiento de enfermedades que en niveles críticos llegan a los hospitales de alta complejidad debe ser 1000 o 10.000. Esa es la proporción. El costo de prevenir es 10. El costo de tratar ya de curar, sobre todo cuando las enfermedades están avanzadas, debe ser 10.000. Así es la desproporción en la que estamos. Y entonces no es un asunto de dinero, es un asunto de priorizar y tener la visión de cómo debe ser el sector salud dentro de nuestro país. Tampoco es una cuestión ideológica, como muchas veces lamentablemente se pone el tema en esos niveles, ¿no? El sector público, la salud por instituciones privadas. En realidad la salud es una sola. Lo que el Estado tiene la obligación de garantizar es tener una salud pública que llegue a la mayoría de los ciudadanos peruanos y que esté en condiciones de oportunidad y calidad de servicio similar o mejor que la salud privada. A ese objetivo debe abocarse el Estado peruano. Y eso pasa por muchos elementos. Lo primero es entender que efectivamente, más allá del discurso, más allá de la buena intención, hay que concentrar el mayor esfuerzo en la prevención. La prevención no es solamente decir hay que prevenir, es una estrategia que los especialistas conocen muy bien y además se pueden conseguir casos exitosos en diversos países del mundo y en diversas experiencias de todo tipo. Significa que los centros de salud y postas, que son el primer nivel de atención de la salud pública, deberían tener un mínimo de equipamiento, un mínimo de personal especializado, un mínimo de recursos presupuestales para garantizar allí que se atiendan
parte importante de los requerimientos de salud pública que tiene la población. Esto significa que tengamos, creo que existe alrededor de 1.800 centros de primer nivel de atención de la salud pública, entre postas y centros de salud en todo el país. De acuerdo a la población que tenemos, los especialistas consideran que deberíamos tener alrededor de 4.000. Pero bueno, el problema no es que sean 4.000 o 1.800 solamente. El problema es que esos 1.800 centros de salud no están bien equipados. Algunos están en condiciones verdaderamente de abandono. Entonces allí debería concentrarse el esfuerzo. Tener un médico, por lo menos, ¿no? O un médico y algún otro especialista, ¿no? Médico, ¿no? Una enfermera, un técnico que maneje básicamente equipos de imágenes, laboratorio, ¿no? Y un personal para servicios de limpieza y mantenimiento. ¿Cuánto cuesta eso por cada centro de salud? Lo que cueste es barato en relación a lo que nos iría a costar una persona que, no habiendo tenido esta posibilidad, avanza en su enfermedad y llega finalmente al hospital de alta complejidad cuando ya su enfermedad está muy avanzada y es irreversible el resultado. Pero no solamente esto. La prevención implica atender estos primeros niveles, ¿no? de salud pública, pero también trabajar en la educación para una buena salud. Y esto ya no es un asunto solamente de médicos y enfermeras y laboratorios. En realidad la prevención empieza en la casa, sigue en el colegio, continúa en los centros de trabajo, continúa en los barrios, en las comunidades. Entonces, en este tema de la prevención de la salud deben participar promotores de prevención de la salud, ¿no? Y claramente esto debe hacerse en coordinación, en estrecha coordinación con las autoridades municipales, los alcaldes, con las autoridades regionales, que por cierto tienen a su cargo el tema de salud en todo el Perú, y con la sociedad civil, la población organizada, los dirigentes comunales, barriales, que permita generar entonces esa afluencia o confluencia de factores para hacer una prevención que implique tener una buena salud, tener buenos hábitos de vida, buena alimentación y conocimientos de adecuada nutrición. Es un conjunto de aspectos que tienen que desarrollarse. Pero está claro que si esto lo desarrollamos, no vamos a tener los problemas que hoy tenemos. ¿Y cuáles son los problemas que hoy tenemos? Como esa población no hace prevención, se descuida, tiene malos hábitos de vida, de alimentación, de higiene, o no tiene las condiciones básicas para tener, digamos, una salud adecuada por la pobreza en la que se encuentra, por la distancia, por el abandono, etc. Entonces, ahí tenemos que trabajar integralmente este tema y no solamente con salud misma. Tiene que ver con el desarrollo local, con una efectiva descentralización, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con educación, por supuesto, claramente. Pero si no hacemos esto como ahora ocurre, entonces las personas ya detectan las enfermedades cuando están avanzadas. Y entonces, como no van al centro de salud, porque cuando han ido no han encontrado ninguna respuesta concreta a sus necesidades, se van directo al hospital de alta complejidad. Entonces, que los hospitales en nuestro país, que deberían recibir solamente a los pacientes graves, referidos, que ya están en condiciones, digamos, de ser tratados a ese nivel, reciben todo tipo de pacientes. Entonces, es imposible tener una buena planificación y un servicio adecuado cuando todos van al último nivel de atención y, lógicamente, van necesitando una atención pronta, una cita pronta. Entonces, resulta que la cita
se la van a dar para dentro de 3, 4, 5 meses. Y allí, cuando tiene la cita, el doctor la examina al paciente y le dice, bueno, vamos a hacer unos análisis, pasan otras semanas y al final viene otra cita y al final dice, señor, señora, tiene usted que pasar por una intervención quirúrgica, pero tiene que tiene que esperar, tiene que hacer su turno, porque como tenemos tanta demanda, entonces su turno de operación va a ser todavía el próximo año, ¿no? Dentro de un año. Entonces, claramente, esa persona que ya estaba con un problema cuando llegó, que ya probablemente ese problema se complicó mientras estaba en las citas, no va a poder esperar un año, o va a agravarse, o va a fallecer, o finalmente va a tener, si es posible, que ir a algún servicio privado con los costos que esto significa. Esa es la situación más dramática que existe aquí. Y como ya nos hemos cansado de escuchar a todos priorizar el sector salud y la atención primaria, pero que no se haga nada, creo que es momento de ponerle números, de ponerle un proyecto, un presupuesto, una estrategia y empezar a hacer esta práctica de la salud preventiva como un elemento demostrado que es eficiente para poder lograr que la población no se enferme o se enferme menos o se agrave menos en sus enfermedades. Porque claro, cuando avanza la edad de las personas, ya ese organismo está sujeto a una serie de circunstancias propias de la edad, pero con una buena, digamos, estrategia de vida, entonces eso puede hacer que tenga una calidad de vida en esas últimas décadas de su existencia. Pero hoy día no podemos, digamos, hacer este trabajo porque aunque tenemos excelentes profesionales médicos, enfermeros y técnicos, tenemos una infraestructura en algunos casos buena, en otras indebidamente mantenida o no adecuadamente mantenida, y por lo tanto con equipos que se malogran, ¿no? Pero nuestros médicos hacen maravillas con lo que tienen. Son muy buenos, pero el sistema no ayuda. Y claramente ayuda menos cuando las autoridades principales no están pensando en la visión de país y dentro de esa visión de país que corresponde al sector salud. Se miran las cosas desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista solamente de disputa presupuestal, en fin, en temas que, siendo parte del problema, no son efectivamente la sustancia por donde hay que, por lo menos, que empezar. Ahora que fui el presidente de la República de Naciones Unidas, y claramente ya le tocó exponer, ¿no? Aparte de los temas ya que todos conocemos, el presidente no es una persona que esté preparada, él mismo la reconoció, para ser presidente, y no es una persona que tenga, digamos, el nivel de educación, no obstante que es un maestro, el nivel de educación, de cultura, de conocimientos, como para poder desarrollarse en esos ambientes representando nuestro país. No porque sea proveniente de una población, digamos, en Cajamarca, no porque venga del sector rural, no, esos complejos cuando se ponen en la mesa generalmente no llevan a nada. Yo creo que el profesor Castillo, ahora presidente de la República, no representa a los maestros del Perú. Yo conozco muchísimos maestros del Perú, en el Perú, que realmente son muy buenos maestros, con grandes sacrificios y con conocimientos de lo que enseñan a sus estudiantes, ¿no? Para pretender ser gobernante de un país es una tarea muy compleja, ¿no? En cualquier país del mundo es una tarea difícil, y lo es también en nuestro Perú, ¿no? Hay que prepararse, hay que aprender, hay que conocer mínimamente. Pero viendo la historia del presidente Castillo cuando fue docente, él realmente no ha sido mucho tiempo docente de campo, de escuela rural, como manifiesta. En realidad pasó algo raro porque convalidó sus estudios para profesor
Y recién, ¿no? Ya no hace mucho, entró de profesor, estuvo un cortísimo tiempo enseñando y después pasó a ser un dirigente sindical haciendo uso del derecho que tienen todos los trabajadores, en este caso los profesores, de tener alguno de sus profesores, alguno de sus miembros, dedicados a tiempo completo a ser dirigente de su sindicato. Entonces él ha estado muchos años con licencia sindical, dedicado exclusivamente a ver los temas gremiales, a protestar, en fin, lo conocimos cuando lideró una huelga magisterial y estuvo en contra de la meritocracia y de la evaluación de los profesores. Ahí fue cuando se le conoció. Se le conoció también vinculado al grupo de maestros del CONARE, que es una fachada de entre varias que tiene Sendero Luminoso. Entonces, sus antecedentes no son exactamente los de un profesor brillante, rural, y por eso las tremendas metidas de pata que normalmente comete cuando habla, no porque hable quechua, no sé si será quechua hablante, pero si lo es, no habría ningún problema en entender que un quechua hablante, un aymara hablante, cuando habla español, pues no habla definitivamente con la fluidez, porque está pensando en quechua aymara y luego está tratando de hablar en español, ¿no? Y entonces, lógicamente, eso es absolutamente comprensible, pero eso no tiene nada que ver con lo que hay dentro del cerebro, con el conocimiento adquirido, con las lecturas realizadas, con el aprendizaje efectuado en la memoria de largo plazo. Entonces, el que haya tan pocas referencias, tan poca información, que se cometan errores producto del desconocimiento, de la ignorancia, es un elemento sin duda que ya no se puede recuperar a esta altura, ¿no? Entonces, cuando él no va y nos representa, porque dirige la política exterior el presidente de la República, lógicamente estamos expuestos a que, como he podido apreciar en un video que está circulando, ¿no? Se atreva, digo se atreva, ¿no? Porque si yo pienso que lo más lógico sería que si tiene tantas limitaciones, pues se dedique a leer lo que le preparan sus asesores, pero deja el texto que seguramente le han preparado y hace referencias, ¿no? Muy parecidas a la del pollo vivo o pollo muerto. Parece una situación media cómica, pero en realidad no es cómica, más bien es trágica, porque no puede ni siquiera explicar lo que desea explicar, ¿no? Y ahora va, y en una reunión con empresarios, entiendo, dentro de la agenda que se había preparado, hace otro comentario que no tiene final, ¿no? Que una familia que terminó carbonizada, y se nota a la persona que está a su costado, señor, debe ser, imagino, un empresario, no sé, hacer gestos de no entender, ¿no? De no entender lo que el presidente quiere decir. Estas situaciones realmente desaprovechan importantes momentos en que los estadistas, los que son estadistas, ¿no? Utilizan en estas reuniones. Estaba escuchando en la mañana la agenda del presidente de Chile, conversar con el presidente Macron de Francia, conversar con la primera ministra de Australia, conversar con el presidente XYZ, etcétera, etcétera. Una agenda como con 10 mandatarios. Y la agenda del presidente peruano, muy pobre, ¿no? Excepto a reuniones donde ha ido conjuntamente con otros, pero reuniones de conversar sobre temas de Estado. ¿Qué puede conversar? Pues si finalmente no puede desarrollar y que está tratando de explicar. En realidad es una pena que esto ocurra, es una pena para nuestro país, ¿no? Que sin duda tiene que aprender de estos hechos para ver a quién se elige en el futuro, ¿no? No es una broma, no es una cuestión cualquiera dedicarse a estas tareas. Y nosotros somos los que votamos o no votamos o viciamos el voto, pero nuestra responsabilidad es claramente lo que debemos reflexionar. Porque el presidente está posesionado ahí porque tuvo un voto
minoritario en el contexto, pero que fue el que ganó porque todos los otros se dividieron en muchos candidatos. Y así, la aritmética es muy sencilla. Si alguien tiene 10, 11% y con sus aliados 20, pero el 80 tiene otra posición contraria, si el 80 se divide en 10, resulta que el minorista, el que está en esa proporción, gana porque los otros decidieron dividirse. Esa es la historia con la cual el señor Castillo ha llegado a la presidencia. Y es una responsabilidad de nosotros, no solamente los que votaron por Castillo, que tendrán que evaluar seriamente lo que hicieron, sino los que no votamos por Castillo también, porque nos prestamos a la división de los candidatos que estaban en la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Vamos a hacer un alto y volvemos en nuestros comentarios aquí en Punto Crítico por Onda Digital Perú. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Seguimos en Punto Crítico hoy día, 20 de septiembre de 2022. Y otro tema de actualidad que quiero comentar con ustedes es la reciente declaración que ha hecho el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no?, sobre el doctor Julio Velarde, sobre los pronósticos que su entidad está haciendo, que hay que escuchar con seriedad, ¿no?, con atención, pronósticos sobre el resultado de la inversión pública este año. Y el doctor Velarde, presidente del Banco Central, sostiene que la inversión pública va a crecer casi cero este año en términos del año anterior. Y esto porque ya estamos 20 de septiembre, prácticamente ya cerrando septiembre. Dentro de semana y media van a ser las elecciones municipales y regionales. Eso quiere decir que de octubre, cuando estén elegidos las nuevas autoridades, hasta diciembre, es un proceso de transición. En diciembre, en enero, el 1 de enero, entran las nuevas autoridades. Entonces, lógicamente, ya la inversión pública o la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel de los miles de municipios distritales y los 100 y pico de municipios provinciales y las 25 regiones, ya va a ir a un ritmo más lento porque ya están en su salida. Y en cuanto al gobierno nacional, lamentablemente tenemos que decir que sin conducción, porque no hay conducción, ¿no? Los ministros están preocupados más en defender al presidente, en hacer declaraciones políticas, y no se les escucha ningún avance en su sector. Por ejemplo, al ministro de Comercio Exterior se le escucha en muchas oportunidades dar declaraciones, pero todas son declaraciones políticas. Y obviamente de defensa al presidente, eso no estaría mal. Claramente tienen derecho a dar declaraciones políticas, sin duda, estamos en democracia. Pero, ¿qué hay de su sector? ¿Qué hay del comercio exterior peruano, de los acuerdos comerciales? ¿Qué hay de los temas vinculados al turismo, que es un sector tan golpeado por la pandemia y que está haciendo que miles de personas, tal vez algunos millones, por las familias incluidas, estén con menores ingresos porque no está funcionando el turismo ni al 30% de lo que funcionaba el año 2019? Este sector es el tercer sector más importante en generación de divisas y puestos de trabajo. El primero en generación de divisas e impuestos es la minería. El segundo en generación de divisas y puestos de trabajo son los agronegocios. Y el tercero en generación de divisas y puestos de trabajo es el turismo. Pero ese turismo no se ha recuperado y va a tardar en recuperarse por toda la situación mundial que todavía está siendo afectada por la pandemia y otros aspectos. Entonces, por ejemplo, el ministro de Turismo, de Comercio y Turismo, que no habla de comercio y turismo, no sabemos qué cosa es lo que se hace, pero sí habla de temas políticos, como si fuera el presidente del Consejo de Ministros.
y hay un ministro de Trabajo, antes fue ministro de Cultura. Cuando fue ministro de Cultura tampoco se le escuchaba hablar de cultura, y ahora menos de trabajo, pero sí habla todos los días de temas políticos, defendiendo al presidente también. Pondría al ministro de Transportes y Comunicaciones, que está censurado, no conocemos a quién lo va a reemplazar, y por lo tanto allí tenemos temas abandonados, como por ejemplo el seguimiento del mantenimiento de aeropuertos, que es un tema tan importante, está de por medio de la seguridad de los vuelos y de los pasajeros. Y desde ayer, lunes, está cerrado por 2 semanas el aeropuerto de Juliaca. O sea, puro desconectado por vía aérea del resto del Perú por una falta de previsión en el mantenimiento mayor de su pista. Y claro que hay que hacer el mantenimiento mayor, porque si no van a haber accidentes en los vuelos cuando se produzcan los aterrizajes y los despegues. Pero eso hay que hacerlo con tiempo. Y por cierto, hemos tenido largos periodos en que no se podía volar. Ahí debió hacerse el mantenimiento mayor de los aeropuertos, en este caso el aeropuerto de Juliaca. Solamente por poner un ejemplo de cómo se tiene abandonado a los sectores. Entonces, claro, los ministros en otra tarea, y además no conocen el sector, las características de lo que hay que hacer. Los viceministros también en permanente zozobra, porque no se sabe si se quedan, si se van, ¿no? Los directores de cada una de las direcciones de línea están algunos improvisados porque han entrado por favor político, pero los que son de carrera no toman decisiones porque claramente si los de arriba no toman, los de la línea no van a tomarlas. Conclusión, el Estado nacional, el sector público peruano está paralizado. Entonces, esto es grave y explica por qué a esta altura, si uno revisa la consulta amigable en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, uno va a encontrar que la ejecución de los proyectos de inversión pública a esta fecha no supera el 50%, está alrededor del 40 y tantos por ciento. Y en sectores claves tan importantes como educación y salud no supera el 30%. Quiere decir que solamente el sector transportes va a dejar de ejecutar, yo calculo, no menos de 4.500 millones de soles. O sea, dinero que existe para proyectos que están allí, pero que no han tenido la habilidad, la eficiencia, el tiempo dedicado para poder ponerlos en marcha. Y estamos hablando de mega obras, que son pocas, pero existen, como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez con la nueva pista, el nuevo terminal, que está atrasado. Se va a entregar la nueva pista y la nueva torre de control, pero digamos, la obra del nuevo terminal y todo lo que significa el proyecto, dicen que se acabará recién el 2025, dentro de 3 años. Igual pasa con la línea 2 del metro, que está a un 50% de avance, y dicen que la obra terminaría llegando al Callao recién el 2025, pero ya, como vamos viendo la dinámica del avance, ya puedo pensar desde ahora que ese 2025, en ambas obras de repente va a tener que ser postergado, no se va a poder tener la obra ahí por los ritmos a los que vamos. Es que la ejecución pública, de la inversión pública, requiere, además de conocimiento y especialidad, y de transparencia y honradez, requiere también gerencia, gestión, seguimiento, requiere coordinación, requiere pues un liderazgo. Y para eso los ministros tienen que ser los líderes mayores de estos temas. Pero claramente su incompetencia en este gobierno está más que demostrada. Es un asunto ni siquiera ideológico, es un asunto simplemente de que claramente por lo que dicen, por lo que hacen y principalmente por lo que no hacen, se nota claramente su total incompetencia en muchos sectores claves para poder manejar estos temas. Y esto explica los resultados que vamos encontrando. Y entonces volvemos a la referencia que ha hecho el presidente del Banco Central de que la inversión pública prácticamente no va a crecer. Quiere decir que el presidente del Banco Central, el doctor Velarde, sin decirlo, pues ha dejado ya fuera de juego el plan de impulso económico que hace unos días nos presentó el ministro de Economía, el señor Curburneo. Porque precisamente el plan de estímulo económico, o de reactivación, si quieren,
de la Economía que ha presentado el señor Burneo se sustenta principalmente en la velocidad mayor en la ejecución de los proyectos de inversión pública. Y eso es precisamente por lo que he explicado y que claramente se da cuenta el Banco Central, lo que no se está produciendo. Adicionalmente, al hecho que el principal factor de reactivación tendría que ser recuperar la inversión privada, que no está trabajando en nuevos proyectos. Pero eso es imposible con este gobierno tal como estamos viéndolo, porque la confianza no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, y menos con un gobierno que todos los días nos da señales de incompetencia, de desconocimiento, ignorancia y de corrupción, ¿no? Entonces, estamos en un cuadro en este aspecto, digamos, muy complicado. Pero claro, la urgencia nos hace pensar que tenemos que resolver el tema político, ¿no? El tema de si se queda el presidente Castillo, cómo, en qué condiciones, si se adelantan las elecciones, si se va el presidente solamente, si se va el presidente y todos los congresistas, ¿no? Pero claramente cada quien va a ver por sus intereses. El presidente ya hizo sus sumas y restas y ya sabe que en este momento, eso puede variar, pero en este momento no existen en el Congreso de la República los 87 votos mínimamente necesarios para vacar al presidente. Basado en eso es que ya hasta juega con la fiscalía, ¿no? Le dice, voy a ir a declarar porque yo soy responsable y respetuoso, pero va, o sea, va supuestamente a declarar, pero no declara nada. Dice, me reservo el derecho de responder, guardo silencio porque es mi derecho. Bueno, entonces no está colaborando con la justicia, no está colaborando con la fiscalía, no está queriendo demostrar su inocencia. Está jugando, digamos, aprovechando el cargo que tiene de presidente de la República. Entonces, ante la opinión pública entra a declarar ante la fiscalía, pero luego trasciende que todas las preguntas que le hicieron, ninguna contestó, y lo mismo han hecho todos los parientes cercanos que están también investigados, diciendo que se tiene el derecho de guardar silencio. Claro, uno tiene el derecho a guardar silencio, pero claro, tiene el derecho a guardar silencio si ve que lo que va a decir lo compromete. Entonces, al guardar silencio, los abogados no sé si le han explicado eso al presidente Castillo, al guardar silencio, eso no lo está ayudando. Está más bien creando la convicción en los fiscales y lo hará también en los jueces, en los tribunales, de que es culpable. Porque quien es inocente, estimados amigos, no se queda en silencio y dice, no voy a responder. Quien cuida su nombre, su dignidad, quien se sabe inocente y digamos, quiere recuperar su tranquilidad, su libertad, lo que va a hacer, en primer lugar, es tratar de explicar, demostrar, evidenciar esa inocencia. Y va a hablar, precisamente porque tiene la necesidad de salir de esa situación, ¿no? Pero esa posición de no declarar prácticamente lo declara, lo hace pasar, ¿no? De plano como un culpable que quiere ganar tiempo y que no tienen los argumentos para contestar ante las preguntas, evidencias, corroboraciones y otros elementos que ya tiene la Fiscalía. Mal asesorado el presidente y evidentemente esto tiene un futuro complicado. Cuando el presidente en algún momento deja de ser presidente, sin duda su relación con la justicia peruana va a ser muy complicada porque tiene ya investigaciones y acusaciones y supuestas situaciones de implicancia penal que no son ni siquiera comparables con la de sus antecesores, otros presidentes que tienen también, ¿no?, situaciones de eso, pero no tantas ni tan evidenciadas, y además en algunos casos en los anteriores presidentes con temas que son debatibles, ¿no?, para ver si constituyen delito o no. Aquí se está, por lo que se conoce de las declaraciones de los testigos protegidos o de los colaboradores eficaces, como se le llama en el Perú, hay evidencias, cuentas, llamadas, reuniones, fechas, dineros, en fin. Y claramente eso no es bueno, por supuesto, para el señor Castillo, pero principalmente para el Perú, que sigue pensando, esto es lo común en el país, todos son iguales, no creo en ninguno de ellos. Eso es una situación
muy complicada que hoy día está pensando una proporción importante de la población. Y eso quiebra la institucionalidad, quiebra la confianza en las instituciones, en los liderazgos y genera una situación de ingobernabilidad que no es buena para nadie, para nadie. Nadie gana con esto realmente, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando, pero es interesante ver cómo una entidad independiente, autónoma es la palabra, como el Banco Central de Reserva, que tiene 7 directores, incluyendo el señor Velarde, que son personas conocedoras, técnicas, profesionales, que no tienen ninguna cuestión de prejuicios ideológicos, sino están tratando de cumplir su tarea como lo manda la Constitución. Es interesante ver cómo una institución que tiene esa característica puede explicar con autoridad y con toda contundencia y seguridad que lo que está pasando es que la inversión pública no está avanzando. Y de manera que el discurso del ministro Burnedo, por más bien intencionado que esté, su plan de estímulo económico o de recuperación, por más bueno que sería que se cumpla, en la práctica, perdón, en la práctica no se va a cumplir porque claramente estamos en una situación donde la inversión pública está ralentizada, está lenta, está avanzando muy poquito y la inversión privada está en negativo. Y así las cosas, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, estimados amigos, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay ingresos. Esa es la situación en la que, más allá de la crisis internacional, la guerra de Ucrania con Rusia, el incremento del precio del petróleo, esos son temas reales que nos han afectado y nos siguen afectando. Pero el principal problema que tenemos es interno, es que se ha parado la actividad productiva, que fundamentalmente es alimentada por la inversión privada, y la inversión pública, en lugar de hacer la diferencia con un mínimo de eficiencia y de voluntad, está casi parada también. Vamos a hacer un último corte y nos vemos en el tercer bloque de este programa. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Gracias, estimados amigos, por su audiencia. Estamos en el último bloque de este programa y, como siempre, trato de comentar con ustedes temas actuales basados en información que recojo de calidad, de fuentes primarias. Tengo que contarles que el Banco Mundial, en una conferencia de prensa que se ha realizado hace apenas 5 días, ha publicado un documento, que es el que tengo en la mano, cuyo título es "Se avecina o existe el riesgo de una recesión mundial el próximo año, en el 2023. Señala el Banco Mundial que esto se debe a que muchos países en el mundo están sobreendeudados y este problema de la deuda se acrecienta porque la deuda tiene dos conceptos. El concepto del capital que se ha prestado, o sea, el empréstito propiamente, que hay que devolverlo, ese es el principal de la deuda, pero el otro tema son los intereses que se tienen que pagar por esa deuda. Y claro, los intereses están marcados en todos los contratos de endeudamiento de préstamos a niveles variables. Quiere decir que si las tasas de interés suben, entonces esa deuda se va a incrementar ya no solamente por el valor del principal que hay que devolver, sino por los intereses que empiezan a crecer
y a crecer, y eso complica la vida. Entonces señala el Banco Mundial, que como ustedes saben tiene casi todos los países del mundo allí representados, que hay muchos países en diferentes continentes que han sobrepasado largamente su nivel de endeudamiento público. Entonces el problema que van a tener los gobiernos en un momento determinado es que van a tener que determinar cómo van a afrontar el servicio de esa deuda que corresponde a los próximos meses, cuando este servicio ha crecido fundamentalmente por los intereses y la recuperación de la economía, que es como se paga la deuda cuando se crece, con el ingreso que se obtiene del crecimiento, una parte se dedica a pagar la deuda. Ese crecimiento está también muy afectado por las crisis sanitaria, económica y por la guerra entre Ucrania y Rusia, que también ha afectado a la economía mundial. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se elevan las tasas de interés? Y las tasas de interés se están elevando porque los bancos centrales en todo el mundo, incluido nuestro Banco Central, están elevando lo que se llaman las tasas de referencia. ¿Qué son las tasas de interés de referencia? Las tasas que los bancos centrales les cobran a los bancos comerciales cuando los bancos comerciales, les piden préstamos al Banco Central. Hay también préstamos entre bancos. Entonces, cuando viene un banco comercial y le pide al Banco Central, dame dinero, entonces el Banco Central le dice, yo te presto a esta tasa. Bueno, cuando el Banco Central quiere dar una señal a la economía en el sentido de que no desea que haya mucha demanda, que haya mucho dinero en el mercado, porque está generando esa presión de demanda, una elevación de los precios, o sea, la inflación, entonces el Banco Central lo que va a hacer es dar una señal para retirar dinero del mercado o para que se desarrolle menos actividad. Y entonces eleva la tasa de interés al propósito, a la tasa de interés de referencia, para que el crédito que los bancos comerciales le piden sea más caro. A su vez, si el Banco Central está cobrando más caro a los bancos comerciales por los préstamos entre ellos, los bancos comerciales van a subir la tasa de interés que le cobran a sus clientes, las empresas y las familias, ¿no? Las personas naturales. Y entonces, al elevarse la tasa de interés, se encarece el crédito, algunos créditos ya no son tan convenientes, se dejan de hacer, y otros que ya están en curso se vuelven más caros, con lo cual la economía en su conjunto se resiente por ese lado. Pero ¿cuál es el objetivo de elevar las tasas de interés? Bajar la presión por la inflación. ¿Por qué es importante bajar la presión por la inflación? Lo voy a explicar de este modo, estimados amigos. Si alguno de nosotros, en nuestra casa, tiene una fiebre por alguna infección y esa fiebre está ya arriba de 38, 39, ya está cercano a 40, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es bajar esa fiebre, porque si esa fiebre llega a niveles muy altos, entonces se puede convertir en una cosa más complicada, en una meningitis, y podemos tener incluso problemas que nos lleven a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si tenemos una fiebre muy alta? Bajar la fiebre. Y hay muchos métodos para bajarla, todos los conocemos, ¿no? Nos tomamos un paracetamol y eso puede hacer que baje, ¿no? También, si no cede la fiebre, podemos incluso darnos una ducha fría para hacer un cambio brusco de temperatura que nos ayude a bajar la fiebre, etcétera, ¿no? Pero la fiebre es apenas la manifestación del problema. En realidad debemos agradecer tener fiebre porque nos está avisando que hay un problema que no es la fiebre, sino alguna infección que tenemos en algún lugar de nuestro cuerpo. Entonces, la fiebre puede venir del estómago, puede venir de algún problema que tengamos en las vías respiratorias, en fin, todo lo que los médicos conocen mejor que nosotros. Entonces, claramente, el hecho de que los bancos centrales estén subiendo la tasa de interés es para que la inflación no siga subiendo y en el equivalente a la explicación que hacía, esa fiebre no llegue hasta un nivel ya de peligro, que sería una hiperinflación, una inflación galopante. Es geométrica, no va así despacito, sino va subiendo y llega un momento en el cual ya no se puede manejarla. Y ahí toda la economía sufre porque la inflación es el peor impuesto que existe. Porque la inflación afecta a todos, pero no afecta a todos por igual. Los que
tienen más recursos, los que tienen ingresos variables, pueden defenderse de la inflación. Los que son salario dependientes, los que tienen menos ingresos, son los que sufren completamente con la inflación. De manera que la inflación es muy injusta porque afecta más a los que menos tienen. Y entonces, volviendo al tema del Banco Mundial y su pronóstico de recesión, lo que dice el Banco Mundial es que estas elevaciones de tasa de interés están generando un problema serio al ya importante endeudamiento que tienen los países en general. Y a esto debemos agregar el hecho de que hay también un endeudamiento privado alto en los países. Las empresas también se están endeudando bastante. Y ahora hablo de empresas que son empresas transnacionales importantes en todo el mundo. Las empresas están prefiriendo los beneficios de corto plazo, repartir utilidades que se generan en un año, antes que reinvertir esas utilidades para generar un mayor crecimiento del negocio, para promover innovaciones que den saltos cualitativos en el negocio y que hagan incrementar a largo plazo o a mediano plazo el valor patrimonial de la empresa. Las empresas están, por un lado, privilegiando reparto de dividendos antes que reinversión para progresar en el desarrollo de la empresa, pero por otro lado, la mayoría de estas empresas cotiza en bolsa porque ha emitido bonos y acciones que el mercado compra para financiar estas empresas. Estas empresas lo que están haciendo es, con parte de sus utilidades, ¿no?, están ellas mismas comprando sus propias acciones. Con lo cual, al incrementar la demanda en la bolsa de estas acciones, están generando que se eleven artificialmente los valores de sus acciones y, por lo tanto, el valor de sus empresas en una situación claramente especulativa que solamente puede explicarse dentro de un concepto de burbuja financiera que en algún momento se puede romper. Entonces, por el lado público del mayor endeudamiento y por el lado privado también de la política que ya lleva algunos años de endeudamiento y de corto plazo versus crecimiento a largo plazo, estamos llegando a una situación que bien podría generar una crisis de magnitudes importantes y lógicamente esto sería que llueva sobre mojado porque estamos desde el año 2020 en crisis sanitaria, económica, política, militar por la guerra esta entre Rusia y Ucrania y lógicamente eso no permite un crecimiento adecuado y si no hay un crecimiento adecuado con estabilidad, entonces todos los países tenemos problemas. Algunos países no tienen el colchón suficiente para afrontar esta situación y por eso el Banco Mundial piensa que puede haber una situación como la que ocurrió por otras razones en los años 80, cuando muchísimos países en el mundo colapsaron en su posibilidad de pagar la deuda y vino a ocurrir lo que se denominó la crisis de la deuda, que en realidad fue muy injusto, porque esa deuda que se tenía que pagar en los años 80, en América Latina con las democracias, en Perú también, ¿no?, los gobiernos democráticos del presidente Belaúnde y el presidente García, primer gobierno, tuvieron que sufrir las consecuencias de una política que no aplicaron. Y es la política que aplicó más bien el gobierno militar en la década anterior, que endeudó al país y esa deuda recién se tenía que pagar en los años 80. De manera que las situaciones de inflación y hiperinflación no son generadas solamente por determinadas equivocaciones en las políticas económicas, sino porque venía un problema de la década pasada que los militares se la dejaron a los gobiernos demócratas. Vean ustedes cómo lo resuelvan. Pero en la vida, la aritmética funciona. Si me ingresa 10 y debo 20, pues no puedo pagar esa deuda en el corto plazo. Y eso fue lo que pasó en los 80. Y eso podría pasar también en esta situación, y esperemos que no. Pero aquí un detalle. La economía peruana no está dentro de esos países que están en condiciones fiscales muy complicadas. ¿Pero por qué? No por mérito del gobierno del presidente Castillo, sino por el esfuerzo que todos los peruanos y los gobiernos anteriores hemos realizado para mantener finanzas públicas responsables, autoridad monetaria independiente y manejar políticas con criterios técnicos y pensando, digamos, en hacer las cosas bien y no en la demagogia, en el discurso simplón y que solo lleva
a mayores crisis. Estimados amigos, espero que estos comentarios sean útiles para entrar a conversar sobre los temas que hoy son importantes en el Perú y en el mundo. Y Dios mediante, nos veremos el próximo martes a esta misma hora, 7 de la noche, aquí en su programa Punto Crítico en Onda Digital Perú. Hasta entonces, buena semana.